Jesucristo nació, como dije, muchos han pensado de que el Antiguo Testamento termina en Malaquías, pero en realidad no es así. El Antiguo Testamento termina en el libro de Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí termina el Antiguo Testamento. ¿Por qué lo digo? Porque Jesucristo, Él nació bajo la ley, Él vivió bajo la ley y Él murió bajo la ley. Es más, la ley lo mató. Entonces, el nuevo pacto, la nueva creación, el nuevo sacerdocio y todo lo nuevo, todo lo que viene con la nueva creación aún no había sido todavía ejecutado cuando Jesucristo estaba viviendo en el ministerio, en su ministerio. Aún todavía no. Tenía que Jesucristo ir a la cruz, morir, la sangre derramada, entonces entraba en vigencia la nueva creación, nuevo pacto, nuevo sacerdocio, nueva ley, nuevas promesas y nuevo templo. Si de pronto alguien está dudando de que Jesús no nació bajo la ley, Jesús nació bajo la ley. Lucas 2, 21 al 24. Vayan conmigo al libro de Lucas, vamos a mirar en este momento. Jesús nacido bajo la ley, pero no de la ley. Nació bajo la ley, pero no es él de la ley. No, sino nació bajo la ley. Lucas 2, 21, 24. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, te das cuenta, nacido bajo la ley, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, conforme a la ley. ¿Te das cuenta? Jesús nació bajo la ley. Versículo 39 del mismo capítulo. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, ¿te das cuenta? Jesucristo nació bajo la ley. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y entonces, en el Nuevo Testamento, también encontramos nosotros en Gálatas capítulo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿te dan cuenta? Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Te das cuenta? Aquí está, Gálatas 4:4 dice esto, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Para que redimiese, la palabra redimir significa que comprase a los que estaban bajo la ley. Por eso nosotros somos comprados a precio de sangre. De la ley somos comprados nosotros y ya no le pertenecemos a la ley. Por lo tanto, aquí tenemos a Jesucristo nacido bajo la ley. ¿En dónde está eso? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. La historia de Cristo. Por lo tanto, sigue siendo Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a mirar, Jesús vivió bajo la ley. Jesús vivió bajo la ley, nació bajo la ley y vivió bajo la ley. Mateo 5:17, Mateo 5:17, el versículo que es muy citado por los mesiánicos y por todos aquellos hebraicos, efraínitas y los que están en las raíces hebreas que ahora están tratando de engañar al pueblo de Dios. Obviamente porque no tienen conocimiento de la palabra del Señor, porque la escritura ha sido retirada de los púlpitos y por esa razón existe lo que existe. Cristo Jesús menciona palabras muy puntuales y muy textuales. Recuerda, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Definitivamente Cristo dice, yo no he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque yo nací bajo la ley, yo debo cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Te das cuenta? Pues hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Porque tenía que cumplirse en Jesucristo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Y quién es el llamado grande en el reino de los cielos? Jesucristo, porque Él vino a cumplir y a enseñar la ley, que lo acabamos de revisar. Él dice, yo he venido a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque nací bajo la ley. Nací en la antigua creación y como antigua creación tengo que cumplir los mandamientos de ir al templo, guardar Shabbat, y todo eso ya. Tengo que guardar el Shabbat y Jesucristo guardó, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque nació bajo la ley
y vivió bajo la ley. Ahora, murió bajo la ley. Hay varios textos más de esto, pero quiero obviarlo, ¿sí? Hebreos 10:3-9. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Está hablando acerca de los sacrificios de los 2 machos cabríos y todos los sacrificios que se hacía para remisión de pecados. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Te das cuenta? En el antiguo pacto, en la antigua creación, ese tipo de sacrificios no puede. Por lo cual, entrando en el mundo dice, ¿quién dice eso? Entrando en el mundo, Jesucristo. Entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Está hablando Jesucristo a su Padre. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿En cuál rollo? En la Torá, en los profetas, en los salmos, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, porque ya no quiere más sacrificios, ni ofrenda, ni todo esto que decía, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Oído, según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Ahí está hablando a Jesucristo. Dice, va a llegar al punto final de la ley a través de la muerte de Jesús. Jesús va a morir bajo la ley. Romanos 6:23, porque la paga del pecado, de acuerdo a la ley, ¿qué dice la ley? La paga del pecado es muerte. Entonces, porque la paga del pecado, ¿qué significa pecado? Transgresión de la ley, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, dice la ley, que es la muerte. Y Jesucristo muere por consecuencia de ¿qué? De su pecado, no, del pecado de tú y yo. Jesucristo muere en la cruz. Por lo tanto, la ley le juzgó a Cristo. Cristo fue juzgado por la ley. Mira este ejemplo. Cuando Cristo viene a la tierra, nace bajo la ley, cumple todos los requisitos del nacimiento bajo la ley. Ahora Él vive bajo la ley y la ley anda detrás de Cristo. ¿Acaso no se acuerdan ustedes que los precursores de la ley, aquellos que estaban vigilando para que todos cumplan la ley, fariseos e hipócritas y escribas, le perseguían a Jesús por donde Él iba para escuchar de sus palabras y su mensaje? No, sino para mirar en qué fallaba, en qué quebrantaba la ley. Para mirar, y la ley le persiguió a Cristo de manera permanente, pero cuando Cristo llegó a su final, la ley se quedó diciendo, rascándose en la cabeza la ley, ¿cómo hago para encontrar falta en Él? No se encontró falta. Y evidencia de eso, tenemos ahí a Pilato buscándole falta, no encuentran, Herodes tampoco, los sacerdotes y el sumo sacerdote tampoco. Y después de eso buscan para matar y para ajusticiar y para dañar el testimonio de Cristo, buscaron ¿qué? Testigos falsos. Aquí está la respuesta. Dice esto, al que no conoció pecado, fíjate, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Quién le hizo pecado? Dios el Padre. Le hizo pecado por nosotros. En otras palabras, Cristo Jesús dijo, yo estoy limpio frente a la ley no pudo matarlo. Pero ahora sí, dijo, yo voy a tomar el pecado de mi pueblo, voy a cargar sus pecados sobre mí. Y cuando ya cargó sobre sí la ley, dijo, ya aquí está. Ahora sí tenemos cómo ajusticiarte. Murió bajo la ley. Entonces, acabo de mostrarte a ti un detalle interesante e importante, que Jesús nació bajo el antiguo pacto, bajo la antigua ley, vivió bajo el antiguo pacto, antigua creación, antigua ley, y murió bajo el antiguo pacto, la antigua creación, el antiguo sacerdocio y la antigua ley y el antiguo templo. Murió. Jesucristo muere de esa manera. Cuando Jesucristo ¿resucitó bajo la ley? ¿O cómo es eso? ¿Resucitó bajo la ley? Esa es la gran pregunta. Para aquellos mesiánicos y aquellos hebraicos y a todos aquellos que hablan y dicen que tienen la llave maestra y que tienen el conocimiento que nadie tiene y todo eso que hacen, ostentan eso, yo les hago una pregunta. ¿Jesucristo resucitó bajo el antiguo pacto o bajo el nuevo pacto? Y de ahí partimos.
Estudien ustedes mismos, revisen y se van a dar cuenta que cuán equivocados han estado o se han dejado engañar. Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado. Fue crucificado en la ley, pero ya no está aquí, pues ha resucitado. Mira, 1 Pedro 1:3 dice esto: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sabes qué significa renacer? Nueva creación. Nos hizo una nueva creación, porque la vieja creación, viejo pacto, vieja ley, viejas promesas, viejo sacerdocio, había quedado sin vigencia, se había abolido completamente, conforme te enseñé la semana anterior. Revísalo allí si tú estás dudando de pronto. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Con claridad. O sea, Jesucristo resucita bajo la gracia del Espíritu Santo de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Jesucristo resucita, y cuando Él resucita, a nosotros dice, establece la nueva creación. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Hebreos 1:1-4. Y hay muchos textos más que te comento, estoy obviando, hay varios textos, ¿sí? Dios, escucharás con atención, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. ¿Cuál otro tiempo? En la antigua creación, en el antiguo pacto, en las antiguas promesas y todo aquello. A los padres por los profetas. En estos postreros días, por si acaso algunos profetas por allí que se endosan de que son profetas y que traen palabra nueva de Dios, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, presente, nos ha hablado por el Hijo, ¿sí? Pues presente, pasado y presente, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está hablando aquí que Jesucristo es el ayer, hoy y por todos los siglos. Ahí tenemos a Jesucristo siendo el nuevo precursor de la nueva creación y de la nueva, del nuevo pacto y todo nuevo, nuevo templo y todo nuevo. Empezamos a vivir una vida nueva completamente, de modo que si alguno está en Cristo, no pertenece a la vieja creación de Adán y Eva, sino a una nueva creación. Por lo tanto, las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas viejas? Todo, creación vieja, pacto viejo, ¿qué más? Sacerdocio viejo, ley vieja, promesas viejas, templo viejo. ¿Te das cuenta? Ya pasaron. Aquí Dios ha hecho todo nuevo. Te expliqué con puntos y detalles la semana anterior. Cristo Jesús nace bajo la ley, vive bajo la ley, cumpliendo toda la ley. Efectivamente, Cristo cumplió toda la ley. Luego, el que cumplió toda la ley nos compró a nosotros a precio de sangre. Por lo tanto, somos herederos del cumplimiento de la ley que Cristo hizo. No sé si entendieron esa parte. El que cumplió toda la ley, Cristo cumplió toda la ley, y el que cumplió toda la ley, Él nos compró a nosotros a precio de sangre y nos endosó a nosotros el cumplimiento que Él hizo de toda la ley. Por lo tanto, tú y yo hemos cumplido toda la ley en el cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque con Él estamos juntamente crucificados, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando nosotros morimos, ¿qué pasó? La ley nos mató a nosotros. Pero cuando Cristo resucitó, la ley no pudo detener a Cristo, porque no había en la ley de que nadie podía resucitar. La ley decía, el que comete y viola la ley muere. Eso sí, y a nosotros la ley nos mató. Morimos con Cristo. Pero lo que la ley nunca prohibió es que te iba a resucitar. Por lo tanto, estaba fuera de la ley. Jesucristo resucitó fuera de la ley. Él resucitó por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Hablando el tema del diezmo, ¿qué se dice? ¿Cuáles son los versículos que utilizan cuando tú le preguntas a alguien? Dice, a ver, dime en el Nuevo Testamento acerca de los diezmos. Dime en el Nuevo Testamento. Y ahí aparecen los teólogos y los entendidos en la materia y te sacan estos versículos. ¿En el Nuevo Testamento? Claro, en el Nuevo Testamento. Aquí tenemos nosotros en Lucas 11:42, Mateo 23:23, Mateo 23:22, Lucas 18:12-14, y te van enumerando todo lo que dice en el Nuevo Testamento. Jesucristo habló de los diezmos.
Jesucristo habló de los diezmos, Él habló, Él predicó de los diezmos, y si no me creen, aquí está la palabra. Y tú, como no conoces, dices, bueno, verdad, aquí está, tienes razón, aquí está. Pero te acabo de mostrar que eso era en la ley, no era en la gracia de Dios, no, en la resurrección de Cristo. Después de la resurrección de Cristo no hay en ningún lugar que hable acerca de los diezmos. No hay en ningún lugar. No, pero pastor, mire, allá en el libro de Hebreos habla de los diezmos. ¿Pero de qué está haciendo referencia? De los diezmos que pasó allá antes de la ley. De eso está haciendo. Ya te expliqué también de eso de aquí. Notarás esto, Lucas 11:42. Los diezmeros citan este texto. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta. Aquí dice diezmo. Ok, vamos a ver. Y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Aquello refiriéndose al diezmo. También tenemos otro ejemplo, y este texto también lo mencionan en Lucas 18:12. Ahí tenemos nosotros a un publicano y a un fariseo. Dice este fariseo, ayuno 2 veces, versículo 12 del capítulo 18, dice, ayuno 2 veces a la semana, y ahí está golpeándose el pecho, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Miremos aquí este ejemplo. Jesucristo dice a los discípulos, miren, vengan acá. Ahí tenemos a un publicano y a un fariseo. Los dos están orando. Vayan a escuchar la oración de los dos. Y después les voy a tomar una prueba para ver cuál de los dos se fue a casa con el perdón de Dios. Y ahí tenemos al fariseo diciendo, yo no tengo de qué arrepentirme. A la final yo estoy bien, he cumplido la ley, soy esto y guardo la Torá, como algunos ya están en eso, ahora es de moda, yo guardo la Torá. El fariseo decía lo mismo. Yo no soy como ese publicano que está allá, que ese no guarda la Torá. No, yo no soy como ese. Es más, yo soy diezmador número 1, yo diezmo puntual porque hay que dar a Dios lo que es de Dios. Pero en cambio el publicano decía, Señor, sé propicio para mí. Soy un miserable, pobre y desnudo, no tengo nada que ofrecer. He pecado contra el cielo y contra la tierra. Aquí estoy, Señor, ten misericordia de mí. Jesús le pregunta a los discípulos cuál de los dos ha agradado a Dios. Y todos dijeron, el fariseo, porque él es justo aquí y acá. Y es más, hasta es diezmador. El otro ni siquiera diezma. Jesucristo le dijo, no, es equivocar. El publicano se fue con el perdón de Dios, el otro no, porque este otro de acá solamente lo que quería era aparentar y ostentar nada más. ¿Te das cuenta? Jesucristo en todos los textos que habla de diezmos es para confrontarlos a aquellos, más no para decir deben hacerlo en el nuevo pacto. No existe. Los historiadores de la iglesia primitiva, lo dejan muy claro. Las congregaciones cristianas primitivas del primer siglo, segundo, tercero y cuarto siglo lo dejan con claridad. No se financiaron con diezmos de ningún tipo. Al parecer, los promotores del diezmo no leen la historia del cristianismo primitivo, no conocen de historia, porque el tema de los diezmos, eso empezó ahora en el siglo XIV. De ahí para adelante empezaron a hablar de los diezmos. De ahí para adelante, siglo XVII y XVIII, eso se desbarataron en su totalidad. Voy a citarte varios historiadores y varias enciclopedias. Por ejemplo, la Enciclopedia Británica nos dice que, así dice, la iglesia cristiana dependió al principio de regalos voluntarios de sus miembros. Eso habla acerca en la historia, la Enciclopedia Británica. Ahora, el diccionario Hastings dice, la iglesia apostólica se admite universalmente que el pago de diezmos o décima parte de las posesiones para propósitos sagrados no encontró un lugar dentro de la iglesia cristiana durante la edad cubierta por los apóstoles y sus sucesores inmediatos. Eso está escrito en el diccionario Hastings. En ninguna parte del Nuevo Testamento expresamente ordena a los cristianos diezmar. Eso dice en el diccionario bíblico ilustrado Nelson. Siendo que Cristo y sus apóstoles nunca recibieron diezmos. Ustedes no van a encontrar en la Biblia que Jesucristo estuvo recogiendo diezmos. Como todos sabemos, nunca los pagaron, tampoco cobraron, tampoco dijeron tienen que reconocerme tienen que pagarme. No fue asalariado nuestro pastor de pastores.
o hablaron de ellos, ni en los evangelios o las epístolas, que son la perfecta ley de la libertad y la gracia. Cristo vivió de donativo de mujeres santas, y todos los hombres de Dios y los apóstoles vivieron a veces de las obras de sus propias manos, y a veces tomaron algo para poder vivir y vestir, dado de buena voluntad y devoción por la gente. Sin pedir o obligar, Pablo demostró que los sacerdotes, predicando el verdadero evangelio, deben vivir por el evangelio, y no dijo nada de diezmos, porque ciertamente los diezmos eran para los sacerdotes de la antigua ley, pero no para hoy, aquellos que estamos en la gracia. Charles Spurgeon de la misma manera dice que los que recogen el diezmo destruyen la belleza de dar espontáneamente y quitar el florecimiento del fruto de su liberalidad. Quienes recogen los diezmos, dice, esto es perjudicial para la congregación, porque ellos aprenden a dar por imposición, mas no por agradecimiento.